Me parigene kumana kiwayu Daga tsindi yo wana neguma Aminda va tsindi yo Zanya horu do shukwe mano Bueno, yo me llamo Baltasar Gutiérrez Morales, ¿verdad? Nací en el pueblo indígena de Jiquilapa, llamado ahora Sutiaba, ¿verdad? De la Banpro Sutiaba, 3 cuadras al sur, ahí es mi familia, toda originaria. Desde niño, pues, escuché sobre los Sutiaba, ¿verdad? Sobre las danzas que se bailan aquí. Y me di cuenta también a través de libros que se movían por ahí, pues ya cuando ya tenía 14 años, logré ver yo la gramática del padre Doroteo Maya, que es uno de los que levantó un vocabulario, porque toditos las personas que se dedicaron a levantar algo sobre la lengua sutiaba, no levantaban gramática, levantaban vocabulario, pequeños vocabularios, ¿no? Y hasta la fecha sí es, pues. Sutiaba, según el poeta y el historiador Enrique de la Concepción Fonseca, ya fallecido, falleció en el 2015, un gran amigo mío, trabajé con él era uno de los ancianos, porque fue mayor que yo, y trabajamos duro nosotros en ver e informarnos sobre la lengua. Él viajó, pero desgraciadamente el dinero le llegó hasta Chiapas, hasta ahí ya se regresó, pues estaba cerca ya porque es Guerrero, el estado de Guerrero donde somos nosotros originarios. Sutiaba ha tenido bastante nombre, ¿verdad? Este último es puesto por Leckmann, un historiador, un antropólogo alemán, pero primeramente nos llamamos Maribio, ¿verdad? Y un asentamiento de nosotros se fue a vivir a Costa Rica, donde se conocieron como Septeva, ¿verdad? Pero primero fueron llamados Orotiña, y en la bahía de Nicoya se llamaron Orotiña y después se llamaron Septeva, o sea, como que se degeneró el nombre. Eso mismo le pasó a Sutiaba, pues, porque Sutiaba no es una palabra de origen maribio, sino que es una palabra de origen náhuatl. Viene de Suchiatle, que quiere decir río de caracolitos negros, río florido, o sea, hay un montón de acepciones a eso que a mí no me interesa porque es náhuatl. Pero a mí el que me interesa es el verdadero nombre de Sutiaba y es Sindió. Sindió es en la lengua maribia y significa antiguos escultores. En el 2012 ya me cayó ¿cómo le llaman? La tarea dura de quedarme trabajando con el poeta Fonseca, quien murió en el 2015. ¿Bien? Y de ahí para acá pues he venido trabajando solo porque ya no existen viejos que conocen que conozcan de la lengua de Sutiaba. Es decir, el poeta Fonseca fue el último tlapaneco que vivió, ¿verdad? Y se fue con su conocimiento porque yo solo le agarré pocas cosas, nada. ¿Ves? Entonces los Sutiaba pues no somos un barrio. Nosotros fuimos anexados en 1902 por el José Santos Zelaya, presidente de la República en ese entonces, ¿verdad? Crearon la comunidad indígena de Sutiaba. Eso estaba claro, ¿verdad? Que Sutiaba tiene sus tierras, son 65 caballerías, ¿verdad? La que tenía eso comprado en oro en polvo al rey de España, y que esos títulos reales, pues, yo tuve el honor de tenerlos en mis manos porque trabajé en el proyecto de la construcción del Cabildo Indígena de Sutiaba con la cooperación española que me contrató, y lo restauraron en España. Y ahí están todo el territorio de Sutiaba, que somos dueños de todo este territorio, que
se ha ido cercenando poco a poco. Por ejemplo, el valle donde está León es el territorio donde nosotros cazábamos. Pero como León Viejo se deterioró, porque es falso eso que el Momotombo hizo erupción, los viejos me decían a mí que nada de erupción había, sino que era una fiebre de oro que les agarró a los españoles en León de Imavite. Unos se fueron a Perú a seguir buscando, otros se fueron a Costa Rica y se fue despoblando. Después vinieron unos temblores ahí, unas cosas, y entonces ya no había mucha gente. Entonces, de León Viejo o León de Imavite se trasladan 80 personas nada más hacia este territorio. El rey no le da el permiso porque este territorio ya sabían que era de los Sutiaos. Nuestras tierras no se pueden vender. Ninguna empresa puede comprar una tierra, ni ningún millonario puede comprar una tierra. Porque dice en la Constitución de Sutiaba, en las leyes del Consejo de Ancianos, dice que estos territorios solo se pueden donar de familia en familia o dar a los familiares, pero no se pueden vender. Y ahora tenemos que Sutiaba hay muchas propiedades privadas, ¿verdad? Y se ha perdido completamente el territorio de Sutiaba. Bueno, nosotros ya sabemos, pues, desde primaria, la famosa historia normal, ¿verdad? Que primero vino Gil González Dávila por el lado de Nicoya, no pasó hasta Occidente, sino que se quedó a la orilla de los lagos y que ya sabemos que no es como lo contaban en los colegios, que Diriangén, que el otro cacique Nicaragua se enfrentó a ellos. Se enfrentaron, pero fueron desbaratados por 100 y pico de hombres, todo un ejército, porque había una federación entre los mangues y los nahuas, y que los enfrentaron a Gil González y no lo pudieron vencer. La cosa es que Gil González se fue con todo el tesoro. Y ya cuando vino Francisco Hernández de Córdoba, que es el que verdaderamente fundó ciudades y que es el conquistador, ¿verdad? Entró por el mismo lado que entró Gil González, y ese sí, ¿verdad? Vino a luchar, pero ya venía con la ayuda de Chorotegas, Onagua y Chorotegas, Mangue, Onagua, venían caminando ellos hacia este valle que es León, y aquí fue el enfrentamiento entre Sutiaba y Francisco Hernández de Córdoba. Aquí lo narra Oviedo, que en el enfrentamiento estaban listos los españoles por un lado y los indígenas por este lado, y salieron un grupo de viejos vestidos con piel humana, al revés, vestidos y bailando. Entonces Oviedo dice que mataron a los viejos, dice, a sus mismos viejos mataron, se pusieron la piel al revés para asustarnos a nosotros, creían que íbamos a salir corriendo. Pero ahí se equivoca Oviedo, porque los viejos lo que le dijeron es, bueno, ustedes van a luchar en contra del invasor, pero nosotros queremos estar con ustedes, así es que mátennos y pónganos a tierra y vamos a luchar. Lengua Sutiaba. El sustantivo. El sustantivo es la palabra que nos sirve para nombrar personas, animales o cosas, reales o imaginarias, y las abstracciones. De esto se puede afirmar que hay sustantivos concretos y abstractos. Reales son las formas que tienen existencia física y verdadera. Ejemplos: Rakpa, hombre; Dongo, caballo; Ichi, árbol. Imaginarios son las formas que solo existen en nuestra imaginación o fantasía. Ejemplos: Rap-Ongo, centauro, mitad hombre, mitad caballo; Bagut Aigi, sirena, mitad mujer, mitad pez; Kunishti, diablo. Abstractos. Los sustantivos abstractos son aquellos que no describen una realidad material, dado que nombran cosas que no se pueden observar con los sentidos.
Como ya dijimos, estos sustantivos se diferencian de los sustantivos concretos, los cuales se refieren a cosas que son palpables por los sentidos. Ejemplo, namiñu, miedo. Nabamishko, sed. Naskaisha, hambre. Bueno, yo era pintor y escultor. En los años 80 me viajé a Estados Unidos y a Alemania, ¿verdad? Pintando murales. Aquí en León he pintado murales, el que está frente al Cestero, ese mural lo pinté con un amigo nicaragüense y dos alemanes. Y después fuimos a Alemania a pintar. Posteriormente regresamos en el 89 y me he dedicado a la pintura y a la escultura. En el 2012, el que ya llega a mi casa y ya me propone que me dedique a trabajar con él es al poeta Enrique de la Concepción Fonseca González, ya muerto, ¿verdad? Que es un historiador y poeta de Sutiaba, es hijo directo de Sutiaba. Y él es el que me propuso eso y comenzamos a trabajar, ¿verdad? Y ubicamos la lengua, hicimos contacto con nuestros hermanos, invitamos a este señor V. Matigua, él se pone Hugo Matigua o Uber Malina. Malina viene de Malinantepec, que es donde él vive. Y entonces lo trajimos aquí. Él vino por su cuenta la primera vez con su tesis pagado por la Universidad de México. Y aquí trabajamos como 6 meses. Trabajé con él. El poeta Fonseca no pudo porque andaba con cuestiones de que era candidato a presidente de la comunidad indígena de Sutiaba y me lo dejó a mí. Entonces me quedé trabajando con él, trabajamos en mi casa. Se fue él, pero habíamos hecho un proyecto de revitalización de la lengua Sutiaba, ¿verdad? En el proyecto estaba él y estaban 3 lingüistas más, mujeres. Y el proyecto valía $200,000 y era para recuperar totalmente la lengua, ¿verdad? En 2 etapas, ¿verdad? Luego nosotros lo trajimos a través de la certamen de poesía de Granada. Como él era poeta, lo queríamos presentar aquí ante la sociedad de León y Sutiaba y lo trajimos a través de del evento ese en Granada y lo presentamos en el Museo Archivo Rubén Darío, ¿verdad? Ahí lo presentamos y prácticamente pues desde ahí ha comenzado 10 años la interpretación mejor, o sea, la gramática que levanta Lehmann en Sutiaba la puede leer un lingüista, pero si ya la agarra una persona normal no la puede leer por sus signos fonéticos. Está escrita para el lingüista ese libro. Entonces ese fue mi trabajo, ¿no? De hace 10 años, esclarecer todo eso, todas esas reglas de entonaciones y todas esas cosas y transformarlas en la gramática que está ahí, ¿verdad? Entonces ha sido pues un trabajo que encargado por los ancianos de Sutiaba. Pero sucedió un caso muy fregado en los Sutiaba. Hay un reverendo padre que mandó a España en 1756 a revisar las iglesias de León y de Costa Rica. Este padre vino a Sutiaba y dijo, bueno, de todos los pueblos que yo he visto, Sutiaba es el más grande, el que tiene más dinero, el que está más organizado, ¿verdad? Pero tiene una cosa que no me gusta, que es, no hablan la lengua española, ni practican la religión católica. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué leemos nosotros con eso? Leemos que Sutiaba seguía con sus prácticas prehispánicas de sus dioses y como a los reverendos aquí lo que les interesaba era el dinero y ellos trabajaban como caballos, ¿verdad? Porque ellos tenían hermandades que eran las grandes haciendas, le llamaban también hermandades y no recuerdo el otro nombre que le llamaban, que son las organizaciones que tenían y que generaban grandes cantidades de dinero. Entonces era rico Sutiaba, ¿verdad?
al punto que tenemos todas las iglesias metidas en solo en Sutiaba. Tenemos San Andrés, tenemos la Veracruz, tenemos Santiago, tenemos, ahí están todas las iglesias, ¿no? Ese era León antes, pues, prácticamente Sutiaba. León solo eran 4 casas ahí que estaban. Sutiaba era grandísimo. Entonces este padre, pero no practican la religión y no saben hablar en español. Después de esas aseveraciones que hizo, declaraciones, y lo escribió ese padre que no recuerdo el nombre, a Sutiaba le fue mal. No le permitían hablar su lengua y perseguían a todos los que tenían ídolos y que adoraban a todas estas personas. Por eso es que vemos nosotros los nichos de piedra, que es un oratorio que está carretera allá, porque iban a esconderse, escondidos, seguían adorando a sus dioses. Entonces, llegar a una venta y decir una libra de cacao en lengua sutiaba, no le vendían y eran azotados los indios. Por esa cosa desaparece la lengua sutiaba. Hay pocas personas que tienen interés. Es decir, si vos llegas a Sutiaba en una cuadra a preguntar y le decís que nosotros éramos un pueblo glorioso, ¿verdad? Y ellos te dicen que están locos, ¿verdad? Porque no saben de historia ellos, ¿no? Perdieron la historia, ¿verdad? Que nosotros somos un pueblo, no somos un barrio, ¿verdad? Para que recuperen su identidad, ¿verdad? Para que sepan quiénes son, deben de recuperar la lengua. Cuando nosotros te dicen en otro país, ¿verdad? ¿De dónde son? De Nicaragua, ¿verdad? ¿Y de qué pueblo? Entonces uno dice de Sutiaba. Y eso es bello, fíjate. No es lo mismo decir de León o de Granada. ¿Verdad? Por ejemplo, los granadinos son nahua y ellos se quedaron folclóricamente como granadinos nicaragüenses. Granadino come pinol, dice. Ese es el folclore que los llevó a eso, ¿me entendés? Pero hay un pueblo indígena. Los masayas dicen, yo soy masaya, dicen. En el extranjero, pero no dicen, nosotros somos de Monimbó. Esa identidad ya la perdió la mayoría de los Sutiaba y los jóvenes la tienen que recuperar.